Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana, aquello que ustedes demanden más información, es nuestro objetivo. Hoy vamos a acercar la política nacional por todo lo que está ocurriendo y todo lo que ustedes seguro que quieran y han valorado y han debatido. Pero bien, alguien quien conoce pero de interiormente porque lo vivió, porque fue diputado en el Parlamento español, está hoy con nosotros en los platos de Canal 4 TV y con él queremos analizar desde la política nacional hasta la política regional, incluso hablaremos algo de política de esta isla redonda, la isla de Gran Canaria. Nos acompaña don Saúl Ramírez, exdiputado nacional. Muy buenas tardes, sea usted bienvenido. Muchas gracias, don Francisco. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy tranquilo. Me está diciendo la gente que me he quitado años desde que estoy fuera de política, con lo cual, muy bien, la verdad. ¿La verdad que se rejuvenece cuando uno sale de la política? Yo creo que más que uno rejuvenecerse, lo que no se hace es envejecer. Es decir, es verdad que aunque algunos piensen que no se trabaja, cuando la política se hace con seriedad, se dedica mucho tiempo, muchos esfuerzos, y esto al final envejece. Aparte de eliminarte tiempo de pasar con la familia, de tener otras partes negativas, y muchas positivas, por supuesto, pero la parte de dedicación, cuando uno es serio, lo que sí te hace, desde luego, es que te salgan canas. Y yo creo que me las he quitado. No me he puesto ningún producto, con lo cual debe ser que el estar fuera de política rejuvenece. Pues entonces, Saúl, me gustaría comenzar hablando y haciendo una valoración de lo que ha sido este COVID aquí en España, Gran Canaria, Canarias. Bueno, vamos a ver, yo creo que desde luego yo marcaría en el COVID como dos etapas, ¿no? La primera, lógicamente, cuando cogieron a todos los países del mundo, no solo de la Unión Europea, con el paso cambiado. Nadie esperaba que hubiese una pandemia, aunque es verdad que había informes de seguridad nacional de distintos países, incluso en nuestro sistema de seguridad nacional había claramente una de las amenazas más posibles, que hubiese una pandemia vírica, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, nadie pensaba que iba a pasar en el 2020 y que iba a arrastrar estas consecuencias, que iba a empezar por un murciélaguito en una zona como es China, en una zona de China que es Wuhan, y que poco a poco iba a llegar. Lo que pasa es que esas son las cosas que tiene la globalización, que lo que antes tardaba en suceder 2 o 3 siglos, pues ahora sucede prácticamente en el paso de 2 o 3 meses. Y así ha sido. Y yo creo que la primera etapa, desde luego, de mucho desconocimiento, de mucho miedo, de incertidumbre, esto ha hecho que, bueno, que se han tomado decisiones a matacaballo, a corre sin ninguna planificación. Y hasta cierto punto es lógico. Es decir, cuando uno no tiene una experiencia, no hay un libro de instrucciones, no hay una estrategia planificada, es lógico que se tomen decisiones, digamos, precipitadas, y es lógico que se cometan errores. A partir de ahí, una vez que ya se conocía cuál es la situación, y si nos comparamos con el resto de los países de nuestro entorno, que es lo que tenemos que hacer como país serio, yo creo que en la segunda etapa sí que ha habido graves errores en la planificación, en la compra de material, y todavía hoy estamos viendo con los arrebatos de la sexta ola, de la última ola que nos estaba acometiendo, cómo todavía no ha habido una planificación de cara a lo que es el sistema sanitario, ¿no? Es cierto que el sistema sanitario que tenemos ya está bastante tensionado, es decir, tenemos un sistema que deberíamos reforzar con más personal. Es cierto que no es sencillo conseguir ni médicos ni enfermeras, tienen un grado de especialización y de formación elevado, y por lo tanto hacer esa planificación se tiene que hacer con 5, 6, 7 años vista, cosa que no se ha hecho en ningún gobierno. Llevamos, y yo que he trabajado en el sector sanitario para distintas multinacionales y que conozco de primera mano cómo está el sistema sanitario canario, puedo decir que seguramente se conozca desde hace 20 años que tenemos una necesidad para cubrir un montón de puestos de distintas especialidades, teniendo en cuenta además que el baby boom no solo afecta a las personas corrientes, también afecta a los médicos, con lo cual vamos a acometer una serie de jubilaciones que se van a ir produciendo en los próximos años y que nos van a poner una tesis de grado de riesgo, de colapso del sistema, como estamos viendo, por ejemplo, en la isla de Gran Canaria, en el Hospital Insular, en el hospital de referencia del área sur, ¿no? Donde 20 jefes de servicio han salido pidiendo la dimisión de la gerencia porque no han sido capaces de gestionar, pues, la última ola y la petición de que los cirujanos estuviesen haciendo guardias. Esto, para los que no conocen el sistema, que un cirujano haga guardia implica que ese cirujano no está interviniendo, no está operando, y por lo tanto se hace un alargamiento de las listas de espera, y lo que es más grave, no se están haciendo esas intervenciones que deberían ser hechas con mayor celeridad. A partir de aquí, yo creo que desde luego los sistemas sanitarios de todas las regiones, pero especialmente la que nos preocupa, que es la Canaria, tienen que tomar nota y hacer un plan de contingencia para que esto no vuelva a suceder. ¿Qué análisis hace de cómo ha actuado el gobierno?
en esta pandemia? El Gobierno Nacional, yo creo que desde luego ha hecho primera parte, lo que decía, dos puntos, sí. Yo pondría dos aspectos, ¿no? La primera parte de la pandemia, en la que todo el mundo estaba en desconocimiento, la incertidumbre que nos cogió a todos sin tener nada preparado, yo creo que actuó como se podía actuar. Dentro del caos que se ha vivido al principio, es lógico tomar decisiones, es lógico tomarlas con errores, pero sí que creo que podía haber tenido cierta capacidad de negociación que no se ha dado. Creo que tenía que haber hecho un pacto de Estado, creo que tenía que haber sentado a los principales actores del hemiciclo, que son la representación de la soberanía nacional, y creo que deberían haber hablado los líderes de los dos grandes partidos, en este caso Pablo Casado y el presidente del Gobierno, y haber hecho una estrategia consensuada. Porque cuando son razones de Estado, tiene que estar por encima de lo que es la política hecha que estamos viviendo últimamente del tú más, y que, por desgracia, lo estamos volviendo a retornar, algo que parece que lo habíamos abandonado los últimos 5 o 6 años y que está volviendo a coger cada vez más fuerza el famoso echarse en cara lo que ha hecho uno antes y que luego lo hará el otro, ¿no? Y la segunda etapa, yo creo que ha habido una sobreutilización del decreto ley para, por ejemplo, la compra indiscriminada y sin control de ciertos suministros, y yo creo que en algún momento eso se investigará por parte del Tribunal de Cuentas y de otras instancias para ver si realmente se ha hecho la gestión de forma eficiente o si, por lo contrario, y yo creo que algo de eso hay, ha habido una malversación en algunos casos de caudales públicos en compras de suministradores amigos, que volvemos otra vez a la famosa política de amiguetes, y me temo muy mucho que esto se va a suceder y que ha sucedido. Pues, ¿se puede llegar hasta un punto? Usted que ha trabajado y conoce el sistema de proveedores, de llevar lo que es equipo a todo esto, porque nadie se lo olvida, ¿no? Y nadie se le olvida ver médicos y enfermeros con bolsas de basura. Y sí, sin mascarilla. En efecto. También es que ha ocurrido una cosa, y esto es de todos los países occidentales. Ha habido una cesión de la producción industrial, hasta de la más mínima, de la más sencilla, como son los EPIs, como son los guantes, las mascarillas, sí, hacia China. Por un tema básico, y es un tema de economía básica, de eficiencia. Es cierto que en China, debido a, lógicamente, a que no cumplen con unos estándares de recursos humanos y los estándares de leyes que sobre todo garanticen los derechos de los trabajadores acordes a los de la Unión Europea, la producción es mucho más barata. Pero eso ha ido en detrimento de que no tengamos la capacidad de poder tener algo tan elemental y tan estratégico como son EPIs, como son mascarillas, como son batas. Es decir, es increíble que en algún momento de la pandemia, y todos se acordarán, en la primera fase no recomendaban las mascarillas. No las recomendaban porque no teníamos capacidad de acceder al mercado y tener mascarillas en España. Esa es la realidad. Ahí voy con la clave. El propio presidente del gobierno nos decía que no teníamos que utilizar mascarillas. Y era porque no había mascarilla. ¿Eso no es poner la vida de todos los españoles en riesgo? Sí, sí, indiscutible. Yo creo que desde luego ha habido una dejación de funciones por parte del presidente del gobierno en la primera etapa de la gestión de la pandemia muy grave. Muy grave. Sobre todo porque yo creo que los españoles, que en general somos personas adultas y serias, si llega a salir el presidente del gobierno y hace una exposición clara de cuál es la situación real del país y cuáles son los riesgos de estar sin mascarillas, estoy convencido que los propios españoles hubiésemos tomado nota y, primero, le hubiésemos reconocido la labor de comunicación y de pedagogía, y segundo, nos hemos dado cuenta que estábamos en manos de alguien serio, alguien que no te va a mentir, que no te trata como un niño pequeño. Y esta es la primera parte que yo creo que de la gestión de la pandemia, que, como decía, desde mi punto de vista ha sido garrafal. La segunda parte, cuando ya teníamos acceso a los mercados y ya había producto, porque ya se había recuperado el mayor productor del mundo, que es China y la India, pues lógicamente yo creo que ha habido una autorización por parte del gobierno de, insisto, proveedores amigos para beneficiarlos en los contratos públicos, que además, debido a este estado de alarma de larga duración que se autoaprobó en el Congreso con sus socios de investidura, pues se ha saltado todos los controles. A mí eso me parece también muy grave. Pero desde luego, lo más grave de todo de la pandemia, desde mi punto de vista, ha sido la mentira continuada a la que nos han sometido en la primera etapa. Y me hubiese encantado tener un gobierno serio, y no voy a entrar ni en el color, no es un tema de que sea el Partido Socialista, estoy seguro que el Partido Popular hubiese hecho lo mismo. Mentir a la población, porque es a lo que están acostumbrados, lo han hecho 40 años, ¿por qué no hacerlo un poco más? Usted que ha estado allí y ha estado conviviendo con ellos, podemos decir, y participando con ellos en diferentes comisiones de trabajo. Tan difícil es asumir una responsabilidad, como decir, en una pandemia como la que hemos sufrido y seguimos sufriendo, en situaciones que está este país, de decir vamos a llegar a un pacto de Estado, las dos formaciones políticas que, para bien o para mal, son las que han asumido el gobierno de este país.
hasta el día de ayer, tanto el PSOE como el Partido Popular, de decir, oye, vamos a gobernar conjuntamente las dos formaciones para un poco estabilizar este país y que no sea alguien que quiere la independencia quien gobierne este país. Pues no, sinceramente no creo que sea nada difícil. De hecho, como bien sabe don Francisco, era la premisa que tenía el partido en el que militaba antes, la de intentar unir, de servir de puente de unión. Y es verdad que se han cometido muchos errores por parte de quien lideraba ese partido, ¿no? Pero sigo pensando que este país se merece de una vez por todas que haya un gobierno de conciliación. No es algo tan raro, lo ha hecho Alemania. ¿Qué pasa? ¿Que en Alemania son diferentes a nosotros? ¿Son extraterrestres? Entiendo que no. Y cuando la CDU y el SPD, es decir, los partidos conservadores y los partidos socialdemócratas en Alemania pueden gobernar de forma conjunta por el bien del país, yo entiendo que en España se puede hacer. Máxime cuando hay una pandemia por medio, que al principio y con la certidumbre que teníamos no sabíamos si iba a costar millones de vidas de compatriotas, como luego así ha sido. No hemos llegado a millones, pero sí cientos de miles. Y por lo tanto, yo entiendo que desde luego, y aquí tengo que decirlo, no le voy a echar la culpa exclusivamente al gobierno de la nación, le echaré la máxima culpa dentro del porcentaje porque es quien tiene la máxima responsabilidad. Pero creo que el partido mayoritario de la oposición, el partido líder de la oposición, en este caso el Partido Popular, debería haber hecho más por llegar a ese acuerdo que usted ha hecho mención y que creo que hubiese sido algo muy bueno para que este país, por lo menos, viésemos entre todos que se puede construir un futuro mejor, incluso partiendo de una pandemia. Ahí a lo mejor sí sería real aquella frase maldita del presidente del gobierno diciendo que salimos más fuertes. A lo mejor con ese pacto de Estado hubiese sido el germen de un país que realmente saldría más fuerte. Por desgracia eso no ha sucedido, y no solo no ha sucedido, sino que hemos visto cómo se eleva el nivel de crispación, cómo volvemos otra vez a la política de bandos, y que además esos bandos han ido acrecentando y estirando hacia los polos, es decir, hacia la extrema conservaduría. Yo no voy a decir extrema derecha porque esto de izquierda y derecha es de la época de la Ilustración francesa y ya estamos en otro momento. Creo que además sí que lo que tenemos ahora mismo en el Parlamento español es un grado de crispación tal que cualquier elemento sustancial que se pueda legislar en beneficio de la ciudadanía se va a producir siempre bajo el sesgo ideológico y dogmático de los partidos que lo están detentando. Si lo presenta el Partido Socialista, la gente del Partido Popular va a decir que es una basura sin leerlo, y si lo presenta el Partido Popular va a suceder lo mismo en el caso de los votantes del Partido Socialista. Es una pena. Y el ejemplo más palpable es lo que hemos vivido estos días con el bochorno de la reforma laboral, que ni reforma ni laboral, es una cosa, bueno, de maquillaje. Está claro que para los... yo si fuese votante del Partido Socialista, hoy me sentiría engañado otra vez por un presidente que prometió una derogación que no se ha producido. Se ha producido un maquillaje. Y entiendo que se haya producido un maquillaje. La reforma laboral de la señora Báñez no era mala reforma laboral. Es más, teníamos que haber ahondado en ciertos elementos. ¿Qué se ha cambiado? Supongo que la gente, la gran mayoría no se habrá leído el Real Decreto, pero básicamente han hecho dos cambios de maquillaje básico. Uno es que en el caso de confluencia de un convenio colectivo sectorial con un convenio de empresa, la tabla salarial, en el caso de que no fuese mejor la del convenio selectivo, la del convenio sectorial, es la que vale, y la ultraactividad de los convenios, y la eliminación del contrato por obra y servicio. Esto es todo lo que se ha producido, a grosso modo, en la reforma laboral. Lo demás son matices que además, insisto, si el gobierno de la nación hubiese salido diciendo claramente, señores, Europa, la Comisión Europea, para que nos den esos 170.000 millones que vienen de los famosos fondos Next Generation EU de reconstrucción, necesita obligatoriamente que la reforma laboral avance precisamente en una flexibilidad que genere un mercado laboral más flexible, más dinámico, con más capacidad de creación de empleo. Seguramente los votantes del PP no les quedaría más remedio que callarse la boca y decir que era lo que había que hacer. Lo que ocurre es que volvemos a lo mismo. Volvemos a ese dogmatismo, a ese partidismo, que al final da igual quién lo presente. Si lo presenta el mío es muy bueno, si lo presenta el que no es el mío es todo muy malo. ¿Se puede llegar a los errores que se ha cometido para la votación? ¿Usted se cree que el señor diputado del Partido Popular cuando votó no sabía lo que estaba votando o estaba votando y estaba haciendo otras cosas o estaba en otro planeta? A mí me parece... A ver, errores se cometen a diario, en cualquier sesión. Uno coge una sesión del jueves, que es una sesión de votación, o del miércoles por la tarde, y errores se cometen. Pero en algo tan crucial como esto, a mí me parece muy complicado que alguien se equivoque. Lo digo con toda la confianza. Curiosamente, además, teniendo en cuenta que el voto del diputado que se equivocó, de Extremadura, creo que recordar que es, del Partido Popular, con su voto consigue que se apruebe una reforma laboral que además la COE
estaba de acuerdo con ella, que eso también hay que dejarlo encima de la mesa. La patronal estaba de acuerdo con ella, igual que los sindicatos. La patronal, que aunque no sea, lógicamente, quien decide las decisiones del Partido Popular, evidentemente sí influye porque bueno, es una parte importante de lo que sucede en este país, los grandes empresarios y los medianos empresarios, ¿no? O sea, lo que es la cooperativa en este caso el sindicato de empresarios, podemos llamarles. Con lo cual a mí me parece muy difícil que en una votación tan crucial se cometa un error como el que ha cometido el diputado del Partido Popular. A partir de aquí yo dejo a cada uno que piense lo que quiera. También es verdad que el reglamento de la Cámara deja muy claro que si hay un error en voto telemático y el diputado que ha cometido el error se presenta en el hemiciclo antes de que comience la votación y solicita a la mesa que le permita votar, debe hacérselo. Hay una resolución todavía en vigor de la mesa al respecto. Y creo que además esa resolución fue llevada al Constitucional y la refrendó el Constitucional. Por lo tanto, primero, me parece muy complicado que se cometa un error en algo tan crucial como es una ley de esa importancia. Hay que tener en cuenta que la reforma laboral, seguramente en esta legislatura, descontando los presupuestos, será la ley más importante que se pueda aprobar. Y dos, dicho esto, me parece también muy difícil que si se ha cometido un error de esa envergadura, la mesa del Congreso y la presidenta a la cabeza no haya permitido que ese diputado, si se presentó, como dice, que yo no lo sé, si dice que se presentó en la Cámara, no se le haya permitido. Presentarse se presentó, pero una votación que se hace, ¿puede votar? Sí, no o abstención. Tres botones. Y encima te sale otra pregunta, confirmas la votación, por lo cual no es que me equivoqué y pulsé, sino sí, vuelve y te dice confirma el voto, pues ya podría decir, pues no, lo confirmo porque me he equivocado, pero no, si lo confirma, ese paripé fue pucherazo, ¿no? Yo no tengo la información, don Francisco, pero desde luego, si a mí me preguntan de forma informal, desde mi punto de vista, es muy sospechoso que en esta votación, no digo en otras cualquiera, sobre una PNL... Fue el diputado de banquillo, visto que los dos diputados de Unión Pueblo Navarro tomaron otra decisión. No me atrevería a decir con la seguridad del 100% que sí, pero le puedo decir que es muy sospechoso que eso haya producido justo cuando los dos diputados de la Unión de Pueblo Navarro cambian su voto. Justo. Y de hecho hay unas derivadas al respecto, y es entre ellas que, por ejemplo, el escaño del diputado Rodríguez, Alberto Rodríguez, que no habían cubierto, no habían querido cubrir por parte de Unidas Podemos, ahora sí que están movilizándose para cubrirlo, porque se dan cuenta que tienen capacidad de influencia importante, tal y como se están dando las dinámicas ahora en el Congreso. Es decir, cuando el Partido Socialista pierde el apoyo del PDeCAT y de UH Bildu, ahora sí que tiene una capacidad de influencia, incluso un solo voto. Y entonces están viendo cómo hacen para corregir ese déficit que tenían debido precisamente a la baja de Alberto Rodríguez como diputado por la Unión de Podemos. ¿Ahí es donde podemos valorar lo que es tener un representante en el Parlamento español? Yo creo que eso se podría haber valorado continuamente. Es decir, y el ejemplo más palpable es el PNV. El PNV ha demostrado en los últimos 40 años que es el partido más inteligente de la democracia española. No puedo decirlo de otra forma. El partido más inteligente de la democracia española. Yo siempre me he maravillado de que cuando había un reparto, la primera parte de las reuniones que se tienen en el Congreso después de una legislatura es el reparto de los espacios en el hemiciclo, ¿no? ¿Dónde se van a sentar cada una de sus señorías en función del número de escaños que tiene cada grupo, ¿no? El único partido que tiene claro dónde se va a sentar en cualquiera de los modelos que planifican, que ponen como alternativa a los distintos partidos, es el PNV. Siempre consigue todo lo que quiere, siempre, y lo hace con 5 diputados. Por cierto, el País Vasco tiene menos población que Canarias y tiene 5 diputados. Tiene 5 diputados porque, en este caso, los vascos entienden que ese partido sirve para representar al País Vasco y para conseguir, como así hace, beneficios para el País Vasco, para el conjunto de la población del País Vasco. A mí me encantaría que en Canarias hubiese un partido así. ¿Y es que está fallando Canarias? De que no tenga esa representación fuerte. Yo creo que viene de antaño. Es decir, si uno, los que nos gusta la política y que nos gusta la historia, si uno conjuga lo que podría haber sido, qué partido podría haber sido el ejemplo canario del PNV, creo que podría haber sido Coalición Canaria. Pero claro, la Coalición Canaria inicial, donde estaba el ICANN, donde estaban una serie de partidos y donde las agrupaciones independientes, ATI entre ellas, eran otro punto más. ¿Qué ocurrió en algún momento? Que hubo una fragmentación, hubo una ruptura.
Si uno le pregunta a los actores implicados de aquella época, a Mauricio, Larte, y habla con ellos, cada uno cuenta su versión. Evidentemente la verdad no se sabrá porque cada uno tiene su verdad, ¿no? Pero lo que sí está claro es que en ese momento de ruptura, ese momento donde dejó de ser un partido que transgredía lo de la izquierda y la derecha, fíjese, estaban gente desde el Partido Comunista y del ICANN hasta la parte más conservadora. ATI es lo más conservador que puede haber en Canarias. Y todo eso formaba parte de un partido que trascendía las ideologías en beneficio del conjunto de la población canaria. Yo echo de menos que eso no exista en un partido hoy que represente eso. Y yo creo que Coalición Canaria perdió ese tren, perdió ese momento. ¿Puede recuperarlo? No lo sé. Eso creo que el máximo responsable, que es Fernando Clavijo, tiene mucho trabajo que hacer. Si lo consigue, y consigue que la gente que tenga esa percepción de que realmente puede serlo, yo creo que sería una opción de voto para las próximas elecciones, sobre todo si puede trabajar, como hace el PNV, para el conjunto de la población de Canarias, no para unos pocos y de una sola isla. Si eso sucede, quizá tendríamos una segunda oportunidad, porque yo tengo claro que el único partido que ha tenido a lo largo de la historia la posibilidad de ser como el PNV ha sido Coalición Canaria. Por desgracia, de momento no existe. De momento seguimos en una política cada vez más insularista, que a mí también me preocupa que el insularismo vuelva a tomar las decisiones políticas en Canarias, porque además, si alguien no entiende que o vamos como región con fuerza y empezamos a exigir, no pedir, exigir lo que es nuestro en Madrid, o tendremos el problema de lo que estamos viendo, pues eso, que no se cumple con el REF, que por ejemplo ahora están diciendo que la reserva de inversión que no se ha podido gastar debido al COVID, pues a lo mejor no se alarga, que ya veremos qué pasa con los fondos de ayudas al transporte, es decir, una serie de cosas que sí, que son promesas que por lo visto, lo último que he leído es que la ministra Montero dice que va a cumplir, pero de momento, en negro sobre blanco y publicado en el BOE, no hay nada. Esto con el PNV no pasa, porque el PNV da un golpe en la mesa y hay unas elecciones o hay una moción de censura, como le pasó a Rajoy, sin ir más lejos. Con lo cual, yo sí que echo de menos que haya un partido que represente al conjunto de Canarias y como un partido que trascienda de la izquierda y la derecha. Y ese es el problema que tenemos en Canarias, que siempre estamos con la idea de la izquierda y la derecha. La izquierda es buena para los de izquierdas y la derecha es mala para los de izquierdas y viceversa. Aquí ha gobernado el PSOE, ha gobernado el PP, ha gobernado Coalición Canaria con ellos, siempre, menos en esta legislatura, y seguimos perdiendo puestos. Canarias sigue cayendo en picado, sigue abriéndose más la brecha con la media de la península. Con lo cual, mire usted, yo no sé si la izquierda es buena para los trabajadores o no, lo que sí sé es que en Canarias cada vez hay más pobreza relativa, cada vez tenemos peores ratios y desde luego los grandes problemas no se están solucionando, al contrario, y estamos perdiendo trenes, como es por ejemplo el de la cuarta o tercera revolución industrial, que yo creo que Canarias tiene oportunidades que no se están utilizando. Esperemos que los famosos fondos Next Generation EU sean gestionados de forma eficiente, cosa que me temo muy mucho que no va a ser así. ¿Usted cree que tienen capacidad para saber lo que van a hacer con esos fondos? No. Voy a ser honesto, no. Es más, le voy a dejar claro. He hablado con gente de la Consejería de Hacienda, he hablado con gente de distintas consejerías que son antiguos compañeros de partido y seguimos manteniendo buena amistad, y tienen claro que están en la absoluta incapacidad de ejecutar los fondos. Los fondos prometidos a Canarias no se van a ejecutar. Y no se van a ejecutar no en un 100, no en un 90, no en un 80. Deberíamos darnos con un canto en los dientes, es decir, debería ser un éxito absoluto, considero un éxito absoluto que se ejecute un 50%. Con una población con la tasa de desempleo más alta de toda España. Y nos vamos a dar con, de verdad, como si fuese un éxito, la ejecución del 50%. Bueno, a mí me parece muy preocupante, muy preocupante. Y desde luego se nos van acabando los trenes, se nos van acabando los vagones. El tren pasa, los vagones pasan y las oportunidades pasan. Luego nos extrañaremos que tengamos una población cada vez más empobrecida, con unas deficiencias sociales enormes, con una tasa de analfabetización y de abandono escolar enorme, con una economía sumergida en auge. Es decir, es muy preocupante, es muy preocupante. Entonces, yo creo que desde luego esta oportunidad bien gestionada es preocupante desde fuera, porque los que están dentro, pues parece ser que están en otro archipiélago. Bueno, yo cada vez que oigo una entrevista... Si están las Islas Caimán o va por ahí. No lo sé, pero yo cada vez que oigo una entrevista del presidente del gobierno, como la que he oído hoy, por ejemplo, por la mañana, la verdad es que es un hombre muy calmado, y a mí me encanta su voz, de verdad que tiene un cloquillo que me es agradable en el oído, y creo que es buena persona, lo digo de verdad, creo que es buena persona,
pero creo que realmente no tiene una hoja de ruta clara para ver cómo cambiamos Canarias, o por lo menos cómo la mejoramos. Los cambios nunca son seguros que sean a mejor, pero yo sí que creo que se puede mejorar Canarias. Creo que debemos apostar por las nuevas tecnologías. Es decir, es cierto que somos un territorio ultraperiférico. Estamos a 2.000 kilómetros, 2.500 kilómetros de nuestra capital, digamos, o de la parte de la península, ¿no?, del resto de nuestro país. Bien, pero esto en el mundo de las nuevas tecnologías, que podría ser a priori y antes un hándicap, es una ventaja. Es una ventaja que tenemos que aprovechar, o por lo menos una oportunidad. Sin una ventaja, una oportunidad. Y esto implica que con la inversión que se va a hacer ahora en los fondos Next Generation, cuando uno de los factores que tiene precisamente de aplicación de esos fondos es la transición digital, lo que tenemos que hacer es intentar captar el máximo nivel de fondos y hacer que las empresas vengan aquí a invertir, con esos fondos precisamente, que vengan a crear aquí esa tecnología, esa industria, que Canarias pueda ser de una vez por todas ese tan cacareado destino de los nómadas digitales, pero que esos nómadas digitales dejen de ser nómadas y se conviertan en sedentarios, y se asienten aquí, generen aquí sus empresas con sus ideas y empiecen a dar trabajo. Trabajo que además, al ser de valor añadido, tendrá una remuneración acorde al mismo, y por lo tanto también nuestros jóvenes tendrán oportunidades laborales de alta calidad para que no tengan que emigrar, porque lo que para mí me parece de verdad una verdadera pena es que nuestros jóvenes se forman, tenemos seguramente una de las mayores generaciones, de las mejores generaciones de la historia, y al final se tienen que marchar. A partir de aquí, si empezamos a tener realmente una concepción no de 4 años, sino de una generación entera, y las políticas que se ponen ahora en marcha están pensadas no para ganar unas elecciones, sino para que la generación futura tenga mejor vida, quizás tengamos una Canarias mejor. Yo espero que los políticos que están y que van a seguir detentando responsabilidades tomen nota. Es que van a seguir, porque parece ser que en la política en Canarias algunos lo han tomado como una profesión. Entraron después de que salieron de hacer el servicio militar y se quieren jubilar. Bueno, y a mí no me parece mal, lo digo de verdad, Francisco, si alguien lo hace bien, igual que hay buenos abogados, hay buenos economistas, hay buenos médicos, a mí no me parece mal. Le digo la verdad, no me parece mal siempre y cuando... Si alguien lo hace bien. ¿Dónde está el punto? Porque hoy por hoy en Canarias, si hacemos una valoración, tenemos un político que se presenta y sigue en la política y llevan 40 años. Cuando se presenta, por ejemplo, al Ayuntamiento de Las Palmas para ser alcalde, solo tiene 2 concejales. Este caso lo puede tener el señor Pedro Quevedo, que es diputado, y ahora está que si cede o no cede en ese pacto que había firmado con Coalición Canaria. Bueno, yo, pareciendo por el principio... Por poner un ejemplo. Sí, sí, y además es un ejemplo muy bien traído, pero en cualquier caso, ¿dónde se ve si lo hacen bien? Bueno, yo creo que se hace bien, lógicamente, cada una de las responsabilidades que uno detenta tiene una serie de indicadores. Es decir, si yo estoy, trabajando en movilidad, lógicamente tengo que ver el nivel de atascos, si la gente invierte más o menos tiempo en el traslado de un lado al otro, si las esperas en los ciudadanos de una zona de la ciudad a otra zona de la ciudad se van reduciendo, si la gente tiene una concepción, y esto ya son cualitativos, de que su transporte público es de calidad. Es decir, hay una serie de indicadores que se pueden ver. Si uno ha hecho un proyecto con el que se presenta a las elecciones y esos indicadores se han cubierto, entiendo que se ha hecho bien el trabajo. Por lo tanto, ese tipo de políticos, por mí que se queden en política toda la vida, es decir, políticos serios, con formación. Lo ideal sería, lógicamente, gente que tenga experiencia en el sector privado y que las ideas del sector privado las vierta en el sector público. Eso sería una clave. Eso sería para mí lo ideal, pero es una opinión personal mía. Dicho esto, lo que sí que me parece increíble es ver políticos que mienten sistemáticamente, que tienen un programa político, no lo cumplen y siguen estando en política. Pero también es verdad que siguen estando en política porque la gente le sigue votando, porque al final esa es la democracia. Somos nosotros, los ciudadanos, los que con nuestro voto decidimos quién nos representa. Por ahí paso y les pongo sobre la mesa. ¿No pasa el que tengamos una representación más fuerte en el Parlamento Español de Canarias por una renovación de las caras de los mismos que siempre han estado al frente de los partidos? Ese puede ser el desánimo por parte del electorado de decir: ¿no me transmite confianza de un PNV canario? Puede ser, no digo que no, habría que analizarlo, no tengo datos exactos, yo creo que esto desde luego habría que hacerlo con una serie de encuestas y de entrevistas hechas por sociólogos y analizadas con detenimiento, ¿no? Para eso el Big Data además sería una maravillosa ayuda. Pero más allá de las caras, yo siempre he pensado más bien en el proyecto.
Es decir, al final las caras, yo me acuerdo... Pero es que caramba, aparece una formación política como Unidas Podemos y sacan más representantes en el Parlamento Español de Canarias, de la Comunidad de Canarias, o Ciudadanos, en su momento, que los propios partidos nacionalistas. Sí, es verdad. Oye, algo está pasando. Pero yo creo que lo que está pasando más bien es ese desánimo que usted decía, esa desazón que estaba diciéndome don Francisco, más bien no se da por las caras, sino por el proyecto, porque la gente no los ve útiles. Yo creo que es un tema de utilidad y cada vez además somos más utilitaristas. Es decir, si el partido político me sirve para algo, le voto, si no, no. Y me da igual las caras. Y fíjese que el ejemplo puede ser precisamente Ciudadanos y Podemos en la primera etapa, donde nadie nos conocía. Nadie conocía ni quién era Saúl Ramírez, ni quién era, en este caso Meripita, bueno, a lo mejor tiene un poco más de conocimiento porque estaba en sindicatos, ¿no? Pero no nos conocían y obtuvimos el escaño. Es más, en algunas elecciones hemos estado a punto de obtener el segundo. Pero el proyecto les gustaba, el proyecto lo consideraban útiles. Y otro ejemplo claro es el de Vox. Vox va a sacar las próximas elecciones, previsiblemente en Canarias, por lo que están diciendo las encuestas, un resultado pues de 2 diputados autonómicos por esta provincia, por esta isla, y seguramente 2 por la isla de Tenerife. No sé lo que tendrán luego las islas no capitalinas, pero seguramente sacarán algo. ¿Alguien sabe quiénes son los candidatos? No. ¿A alguien le importa? No. La gente que va a votar a Vox porque entiende que Vox es el proyecto que les sirve para algo. Ese es el problema que para mi gusto tienen, no sé si Coalición Canaria, Nueva Canaria o la anterior Coalición Canaria cuando estaban todos juntos. Y es que han dejado de servir, la percepción de la ciudadanía es que han dejado de servir para representar los intereses de Canarias. Y eso es lo que hay que cambiar, o lo que deberían cambiar ellos, no es mi responsabilidad, evidentemente. Pero si yo fuese hoy Fernando Clavijo, mi única obsesión, o en este caso, o Román Rodríguez, aunque más Román Rodríguez lo veo más complicado porque no creo que él tenga esas aspiraciones, ¿no? Pero Fernando Clavijo, si yo fuese Fernando Clavijo, mi única obsesión hoy sería dar un proyecto para Canarias que represente al conjunto de la ciudadanía de Canarias y que eso lo supieran. Seguramente lógicamente, la inserción de nuevas caras, evidentemente, seguramente con gente joven, pero bueno, la tienen. Aquí en Gran Canaria me consta que tienen una movilidad, más caras agradables, gente joven, de ambos sexos, es decir, un elenco, un plantel propio del siglo XXI en el que estamos, en el que tiene que haber una paridad y donde hay gente con cierto empuje, gente que además tiene mayor o menor experiencia, que han estado con más o menos tiempo en las responsabilidades en el sector privado y ahora se van a incorporar. Si yo fuese Fernando Clavijo, apostaría por esas caras para reforzar la posición que tiene Coalición Canaria y, por supuesto, hacer un cambio total de imagen del partido. ¿Por qué? Porque si usted le pregunta ahora mismo a alguien de cualquier de los 21 municipios de Gran Canaria ¿qué es Coalición Canaria? Todos, la gran mayoría, si cogemos una muestra de 10 de cada municipio, la gran mayoría le van a responder que es a ti. La mayoría le va a responder que es a ti. Y eso es una mala marca en Gran Canaria. En Gran Canaria. Cuidado, ¿a ti tiene que morir? No. A ti tiene que ser válida en Tenerife. Pero aquí tiene que haber un proyecto independiente en Gran Canaria, conjugado con Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro, La Gomera, que representa a todas las islas. Y que todas las islas vean que Coalición Canaria es el partido que les representa en el hemiciclo nacional, en este caso, en beneficio de todos, como hace el PNV. Nadie discute que el PNV obtiene los máximos réditos para el conjunto de la ciudadanía del País Vasco. Nadie lo discute. Yo lo envidio, de verdad, y quien me conoce en privado, y usted y yo hemos hablado alguna vez en privado sobre ese tema, sabe que para mí es el partido de referencia. Más allá de que su ideología la detesto, cuidado, refiero, son ultracatólicos, son más católicos que Vox, que tanto que se critica. A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, cuando alguien que vota al Partido Socialista o a Podemos critica a Vox, pero le parece maravilloso que pacten con el PNV. Dice, hombre, mire, sea usted coherente, no vote, entonces no pacte con el PNV, porque si critica a Vox, que es lo mismo que el PNV, ideológicamente hablando, no tiene mucho sentido. O sea, el PNV nace, vamos, ya le digo, del clero vasco, de un tío llamado Sabino Arana, es decir, que se inventa además un lenguaje, bueno, recoge, no me dice que se lo inventa, recoge los vestigios de un lenguaje previo y lo moderniza y lo establece lo que es el euskera moderno, ¿no? Vamos a decir que se lo inventan, que si no se van a sentir agraviados, si no es el caso. Pero dicho esto, vienen de donde vienen, sus raíces son del clero vasco, es un partido ultracatólico, conservador, ultraconservador, a la derecha del Partido Popular, es decir, compitiendo con Vox, y sin embargo, les parece bien pactar con ellos en el hemiciclo, el Partido Socialista y Podemos. Increíble, pero es así. Eso se llama pragmatismo político, o indecencia política, eso ya que le ponga a cada uno el adjetivo. Pero desde luego, lo que a mí me gustaría es que un partido de Canarias tuviese el peso y el poder que tiene el PNV para que cada presupuesto general del Estado tuviese que pasar por las oficinas de Canarias, cumplir con el fuero canario,
mejorarlo en la medida de lo posible, evidentemente, porque si hay una región que se merece, y no como algo del somos un RH negativo, tenemos no, sino porque los ratios sociales, los ratios económicos lo dejan claro, se merece un tratamiento específico, esa es Canarias. Incluso Ciudadanos tenía una agenda exclusiva para Canarias, insisto, no como un privilegio, era una necesidad para conjugar de una vez por todas la media nacional con nosotros. Tenemos la obligación de llegar a eso, para nuestra gente, para que nuestros jóvenes no se vayan, para que nuestros viejitos tengan recursos cuando estén viejitos y tengamos la mejor sanidad del mundo, las mejores pensiones, y para eso hay que trabajar, y hay que trabajar donde se tiene que decidir las cosas, que por desgracia es en el Parlamento Nacional. Aquí al final lo que se hace es un reparto de lo que viene en el reparto de los presupuestos generales del Estado. Oye, hablando de nuestros viejitos, nuestros mayores, nuestros pensionistas, que nosotros vamos también para pensionistas, ¿eh? Con suerte, con suerte. Para jóvenes no vamos para mayor. El trato que está recibiendo de las entidades bancarias del gobierno no debería haber hecho algo más. Vergonzoso, es que no se puede decir de otra forma, vergonzoso. Es que, claro, este es el verdadero problema o el drama que va a suceder en el siglo XXI. Las entidades bancarias lo que quieren es, lógicamente, reducir costes, y la forma que ellos tienen de reducir costes es, evidentemente, eliminando servicios que les suponen un déficit o que les cuesta dinero. En este caso, ¿cuál es ese servicio? El de la caja. Antiguamente, y usted se acordará igual que yo, cuando íbamos con la abuela, con la cartilla de ahorros, actualízame la caja, la cartilla, entonces actualizaba la cartilla y él apuntaba todo, y toda la señora decía, y deme de mi pensión 2.000 pesetas, y le daban 2.000 pesetas. Ese servicio está cuantificado como casi todos los costes, y los bancos ahora te lo quieren cobrar. Claro, te dicen que si no quieres pagar, o bien banca electrónica, o bien al cajero. ¿Qué ocurre? Que lógicamente estamos hablando de personas que no son nativos informáticos, que cuando ellos eran muy avanzados es cuando se inventó los PCs, porque los PCs, aunque los tenemos ya en toda la vida, en el día a día, la realidad es que la informática nos ha entrado como un tsunami. Es decir, el primer PC es del año 81, es decir, yo tenía 5 años, yo no soy ni siquiera nativo digital, y nací, y a los pocos años ya había un ordenador, con lo cual sí que me he acostumbrado a usarlo desde pequeño, pero esta gente que ya tenía una edad avanzada, lógicamente no se han acostumbrado nunca, ni se van a acostumbrar. ¿Qué pasa? ¿Que son ciudadanos de segunda? ¿No se les va a dar un trato normal? Y desde luego lo que no tiene mucho sentido es que a un pensionista se le cobre una comisión por sacar dinero de su cuenta en una caja de un banco. Eso yo creo que, desde luego, me parece una vergüenza. Creo que el gobierno para eso sí que tenía que tener, y de hecho tiene los mecanismos para poder paliarlo. Y dicho de otra forma, si yo fuese también el CEO de un banco, aprovecharía esta coyuntura para decir que mi banco no cobra a ningún pensionista. Es una forma de captar pasivo. Es verdad que en esta situación de tipos de interés tan bajos, a veces no les interesan los pasivos. ¿Cómo cambia el cuento? Pero, insisto, aunque sea solo por responsabilidad social corporativa, por imagen, por prestigio, yo creo que, desde luego, si yo fuese el mismo CEO de cualquier banco, lo que haría es actuar inmediatamente dando la orden que a ningún pensionista se le puede cobrar por hacer uso de la caja. Porque, insisto, no es que no quieran, yo estoy seguro que a nadie quiere tirarse una hora esperando para sacar dinero con su cartilla en ninguna sucursal bancaria, es que no saben utilizar el cajero porque no se lo han explicado y porque cada vez son más complejos. No hablemos ya de la banca electrónica. ¿Y por qué tienen miedo de estar en la calle sacando subvención? Por supuesto. Por movilidad. Claro que tienen miedo también. Por la situación que estamos viviendo. Evidentemente. Es que también hay una parte de inseguridad jurídica, de inseguridad ciudadana que se está viviendo, que también hace que los viejitos, lógicamente, nuestros mayores, quieran sacar el dinero a resguardo. Evidentemente. No es el primero ni el segundo, es más, había bandas organizadas. Por suerte aquí, en las islas, no tenemos ese problema, por lo menos flagrantemente. Seguramente habrá algún asalto, pero no tenemos una banda organizada, como ha pasado en Barcelona o en Madrid, que esperaban a los mayores a que sacasen la pensión y les daban allí un golpe. En algunas veces las consecuencias eran más graves, no solo el susto y que le quitasen el dinero, sino las consecuencias a nivel de daños físicos, ¿no? ¿Se aprobará mañana la subida salarial? Sí, yo creo que sí, además de justicia. Yo creo que esto está, aunque la COE, lógicamente, volvemos a lo mismo. La política también tiene mucho de teatro, no nos engañemos. Entonces, la COE, lógicamente, tiene que parecer que 1.000 euros es un salario mínimo elevado. Yo tengo claro que se va a aprobar sin ningún problema. O sea, una cosa que además en esto van a estar de acuerdo todos los partidos que ellos llaman del bloque de la investidura, con lo cual no se va a producir el esperpento que se produjo la semana pasada, en el que hubo un cambio de repente de última hora y un voto equivocado hace que salga adelante, ¿no? Con lo cual estoy seguro que va a salir adelante. Don Saúl, un placer tener en esta casa. Gracias por acercarse a los platos de Canal 4 TV y ver desde otro punto de vista de alguien que ha estado dentro
que ha estado compartiendo la situación de la política nacional y no hemos llegado hasta la política regional. Gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Pues cerramos esta entrevista con don Saúl Ramírez, es diputado en el Parlamento Español. Hemos analizado desde el COVID hasta la situación de la ley del pucherazo, o como ustedes lo quieran valorar o llamar, que hemos vivido. La verdad es que para ser ridículo, en el Parlamento Español, si dan un Goya, se llevan el Goya de los mejores actores y actrices, y sin pasar por la academia. Nos vamos a publicitar y volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Más que Política en Canal 4.